Voy a iniciar entonces el segundo video del capítulo de inflamación y reparación. Continuamos con transmigración o diapedesis. Ya hemos explicado que diapedesis significa que los leucocitos salen del interior del vaso sanguíneo, fuera de él, hacia los tejidos conjuntivos, para dirigirse hacia el agente agresor. Puede ser bacteria, cualquier otro tipo de microbio o tejidos muertos, entre otros. Entonces, esta salida del polimorfo nuclear del interior del vaso implica que tiene que abrirse paso entre las uniones de las células endoteliales y atravesar la membrana basal, para lo cual utiliza enzimas tipo colagenasa, ¿no? Degrada la membrana basal mediante estas enzimas. Esta transmigración o diapedesis sucede en vénulas e intervienen moléculas de adhesión homotípicas, como el PKAN1 o CD31. Entonces, vamos a hablar un poco de estas interacciones homotípicas. Interacciones homotípicas significa que son moléculas iguales, moléculas de adhesión iguales, CD31 o PKAN1. Molécula de adhesión intercelular endotelial plaquetaria. Esta molécula se encuentra tanto en la membrana del leucocito como en la membrana del endotelio. Son moléculas iguales que intervienen en la salida del leucocito del interior del vaso hacia el exterior del vaso. Homotípicas porque son moléculas iguales. Hemos visto interacciones heterotípicas. Por ejemplo, no se unen dos selectinas entre sí, una selectina de la membrana del leucocito con una selectina de la membrana endotelial. Serían interacciones homotípicas, sino son heterotípicas. O sea, por ejemplo, moléculas tipo moléculas tipo mucina, glicoproteínas tipo mucina de la membrana del leucocito que se unen con moléculas de la superfamilia de inmunoglobulinas. O sea, son moléculas diferentes, interacciones heterotípicas. Pero estas de la transmigración o diapedesis son interacciones homotípicas. Una vez fuera del vaso, los leucocitos tienen que fijarse a la matriz extracelular para poder avanzar hacia el estímulo que originó la inflamación. Y también se necesitan moléculas de adhesión. Células que migran inicialmente al extravascular en la inflamación aguda. Primero los neutrófilos. Son las primeras células que salen del vaso para dirigirse al agente agresor. Después predominan los monocitos. Hay una excepción, infección por pseudomonas. La migración es de tipo neutrofílico por tiempos prolongados. Algunas veces, cuando suceden infecciones virales, la migración es fundamentalmente linfocítica y esto puede suceder desde el inicio del estímulo inflamatorio. En el caso de procesos inflamatorios de origen alérgico o parasitario, la principal célula que sale del vaso sanguíneo es el eosinófilo. Vemos acá entonces un esquema para ilustrar que lo primero que sucede es el edema inflamatorio, líquido rico en proteínas que se acumula en el extravascular. Después viene el primer tipo de célula que sale del vaso, neutrófilos, y después el segundo tipo de célula que sale del vaso, que son los monocitos o macrófagos. Entonces aquí vemos primero neutrófilos y después monocitos. Quimiotaxis, migración del leucocito en el extravascular hacia el estímulo inflamatorio. Estimulan la migración sustancias que orientan el desplazamiento leucocitario. Utilizan un gradiente de concentración. Entonces, ¿dónde estará la mayor concentración de estas sustancias que orientan el desplazamiento leucocitario? ¿Dónde está el estímulo inflamatorio? Y esta concentración va disminuyendo de manera progresiva. Pero el polimorfo nuclear y también el macrófago tiene la capacidad de sensar esta concentración y su movimiento se orienta hacia las zonas de mayor concentración. Estas sustancias que orientan el movimiento
del leucocito tipo polimorfo nuclear o macrófago hacia donde está el estímulo inflamatorio se llama sustancias quimiotácticas. Estas sustancias quimiotácticas pueden ser exógenas. Son productos bacterianos, péptidos con un extremo de N-formilmetionina. Estos péptidos que tienen el primer aminoácido tipo N-formilmetionina son péptidos bacterianos. El mamífero no tiene este tipo de péptidos. Y tenemos también lípidos bacterianos. Son sustancias quimiotácticas exógenas. Tenemos también sustancias quimiotácticas endógenas. Por ejemplo, el componente C5A del complemento, leucotrieno B4 y quimiosinas. Por ejemplo, interleuquina 8, que es una quimiosina específica de neutrófilos. Vamos a hablar de quimiosinas más adelante en las siguientes diapositivas. Los agentes quimiotácticos tienen receptores propios en la membrana de los leucocitos. Tenemos, por ejemplo, los receptores de 7 tramos. ¿Por qué se llama receptores de 7 tramos? Porque son proteínas que tienen una forma en zigzag, que entran y salen de la membrana del leucocito 7 veces. Por eso se llaman receptores de 7 tramos, ¿no? Entran, salen, vuelven a entrar 7 veces en la membrana del leucocito. Se llaman, por lo tanto, receptores de 7 tramos. Estos receptores reconocen quimiosinas, reconocen lípidos bacterianos y péptidos bacterianos. Estábamos diciendo que los péptidos cuyo primer aminoácido es N-formilmetionina es un péptido de origen bacteriano. Este tipo de receptores de 7 tramos están acoplados a proteínas G. Una vez que están activados, se pone en marcha una vía de señalización a nivel del citosol, que incluye segundos mensajeros, o sea, otras moléculas que continúan la vía de señalización que están ya en el citosol. Dan lugar a un aumento del calcio citosólico y de GTPasas. Estas GTPasas son necesarias porque hemos dicho que los receptores de 7 tramos están acoplados a proteínas G en la membrana del leucocito. Este aumento del calcio citosólico da lugar a una polimerización de actina en el polo de avance y una despolimerización de actina en el polo posterior. Vamos a ver una fotografía. Tenemos acá un pseudópodo en el polo de avance. En el polo de avance estamos diciendo que se produce la polimerización de actina. Y hay un polo posterior o un polo de arrastre donde se produce más bien una despolimerización de actina. El polo de avance ejerce tracción para que la célula tipo polimorfo nuclear o macrófago pueda avanzar y pueda desplazarse en dirección hacia donde se encuentra la máxima concentración de los agentes quimiotácticos. Tenemos entonces ahora un resumen de los fenómenos inflamatorios: marginación, rodamiento, adhesión, diapedesis, quimiotaxis, fagocitosis y destrucción de lo que fuera que el polimorfo nuclear fagocitó. Tenemos acá una fotografía de cómo se ve un tejido conjuntivo inflamado. Como hay un edema inflamatorio, los elementos del tejido se encuentran separados, edema rico en proteínas. También se forma fibrina por el aumento de permeabilidad vascular. El fibrinógeno es una proteína del plasma, por lo tanto sale fuera del vaso cuando hay inflamación, aumento de la permeabilidad vascular. El fibrinógeno se transforma en fibrina, que se observa como fibras, unas fibras rosadas separadas por el edema, y las células inflamatorias tipo polimorfo nuclear, hemos dicho que eso es al inicio de la inflamación, y después estas células tipo polimorfo nuclear son reemplazadas por macrófagos. Activación de leucocitos. Es un proceso que toma lugar también durante la inflamación. Los leucocitos
no solamente tienen que salir del vaso y dirigirse mediante emisión de pseudópodos hacia donde se encuentran los estímulos inflamatorios, sino que tienen que tener la capacidad de destruirlos. Para aumentar su capacidad de destrucción necesitan un proceso que se denomina activación. Este proceso de activación aumenta su capacidad fagocítica y destructora. Tienen que destruir lo que fuera que hayan fagocitado. Implica procesos tales como producción de metabolitos del ácido araquidónico, que son mediadores de la inflamación, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, degranulación de lisosomas. La degranulación de lisosomas evidentemente va a destruir lo que fuera que el polimorfo nuclear haya fagocitado, porque los lisosomas tienen enzimas hidrolíticas. Estas enzimas son destructoras, evidentemente. Y también se produce lo que se llama estallido oxidativo, según el cual se producen radicales libres derivados del oxígeno que contribuyen con el daño de todo el material que el leucocito haya fagocitado. Tenemos también secreción de citoquinas para potenciar la respuesta inflamatoria. El aumento en la fuerza de fijación de integrinas, ya lo hemos mencionado. Se necesita un aumento en la fuerza de fijación de integrinas para que el polimorfo nuclear quede bien pegado al endotelio y esté preparado para la transmigración o diapedesis. Otros receptores de la membrana celular, además de los receptores de 7 tramos. Estábamos hablando que estos receptores de 7 tramos son receptores de quimiosinas, receptores de lípidos bacterianos y otros péptidos bacterianos. Tenemos receptores tipo TOL. Vamos a ver un esquema de estos receptores tipo TOL. Estos receptores tipo TOL tienen dos partes, están en la membrana de leucocitos, también están en la membrana de células centinelas, células que sensan procesos inflamatorios, procesos donde intervienen microbios, procesos donde hay tejido necrótico. Una de las partes de la molécula se denomina CD14. Vamos a ver las funciones de estos receptores tipo TOL. Son receptores que sensan productos bacterianos, como por ejemplo lipopolisacáridos bacterianos, proteoglicanos bacterianos, dinucleótidos CpG no metilados. Estos dinucleótidos, bueno, CpG significa pues citosina y guanina unidas por un enlace fosfato. Cuando están en la forma no metilada son característicos del DNA viral, de los ácidos nucleicos virales. El RNA de doble cadena es también un RNA de tipo viral, porque el ser humano no tiene RNA de doble cadena. Tiene RNA de una sola cadena. Puede estar plegado, pero es de una sola cadena. Este RNA de doble cadena es un RNA viral. Los receptores tipo TOL, cuando se activan por algún producto bacteriano o viral, dan lugar a la producción de sustancias microbicidas y citoquinas en leucocitos, o sea, potencian la respuesta inflamatoria para la destrucción de estos agentes invasores. Tenemos también receptores para opsoninas. ¿Qué cosa es una opsonina? Una sustancia que cubre la superficie de microbios favoreciendo la fagocitosis. Pueden ser anticuerpos. Otras opsoninas son algunos componentes del complemento, por ejemplo, el C3b, el IC3b, I significa inactivado, o sea, tanto el C3b activo como el C3b inactivado pueden actuar como opsoninas, o sea, se colocan en la superficie de microbios y orientan la fagocitosis. Tenemos también lectinas como la lectina fijadora de manosa. La manosa es un carbohidrato típico de bacterias, no es un carbohidrato de mamíferos. Otras opsoninas, fibronectina, fibrinógeno, proteína C reactiva. Las opsoninas tienen receptores en la membrana de células con capacidad de fagocitosis. Entonces, orientan la fagocitosis sobre objetivos adecuados. Receptores de opsoninas, por ejemplo,
Receptor de anticuerpos. Los anticuerpos son opsoninas, como estamos diciendo. Reconoce la porción Fc, pero de inmunoglobulinas tipo G. Entonces tenemos Fc gamma. R1 significa receptor, ¿no? R viene de receptor. Reconocen la porción constante de anticuerpos. No reconocen la porción variable. Si decimos gamma, se refiere a inmunoglobulina G. Tenemos también receptores de componentes del complemento. Hemos hablado de componentes del complemento que son opsoninas, por ejemplo, el C3b y el C3b inactivado. Tenemos también el receptor del fibrinógeno, o sea, el fibrinógeno puede actuar como opsonina. Es reconocido por integrinas de la membrana de las células fagocíticas. Tenemos también el proceso de activación de macrófagos. Hemos hablado de activación de polimorfonucleares. De manera particular, los macrófagos son activados por una citoquina tipo interferón gamma, que es producida por células NK y linfocitos T activados. Es la principal citoquina activadora de macrófagos, interferón gamma. Fagocitosis. Todos sabemos lo que significa fagocitosis. Es la ingestión y una posterior degradación de los agentes nocivos. Tiene 3 etapas. Reconocimiento y unión. Tiene que ser el agente a fagocitar, reconocido a nivel de la membrana de las células especializadas en fagocitosis tipo polimorfo nuclear y monocito o macrófago. Entonces, vamos a ver. El primer elemento en la fagocitosis. Reconocimiento y adherencia. Entonces, la sustancia a fagocitar o el material a fagocitar, por ejemplo, un microbio, tiene que ser reconocido por medio de receptores de la membrana de la célula fagocítica. Después viene una invaginación de la membrana y posteriormente la formación de una vacuola fagocítica. La membrana se cierra por completo alrededor del microbio. Entonces, queda el microbio en el interior de una célula fagocítica. Este es el proceso de fagocitosis de manera general. Después del reconocimiento y unión, favorecido por opsoninas, viene la interiorización, que eso es ya la formación de la vacuola fagocítica. Se rodea el material a ingerir por medio de pseudópodos, hasta que queda incluido en una vacuola fagocítica. Esta formación de pseudópodos es un mecanismo igual al de la locomoción durante quimiotaxis. Entonces, ya hemos visto el esquema. Entonces, aquí se forman unas prolongaciones de la membrana que son parecidos a pseudópodos, hasta que se cierra por completo la vacuola fagocítica. Después viene la degradación del material ingerido. Las enzimas hidrolíticas del lisosoma toman contacto con el material ingerido al formarse el fagolisosoma. Entonces, ya sabemos cómo se forma el fagolisosoma. Un lisosoma primario tiene que unirse a la vacuola fagocítica que contiene el microbio, formándose el fagolisosoma. Entonces, las enzimas hidrolíticas del lisosoma primario toman contacto con el microbio y lo degradan. Esta es solamente una parte del proceso de destrucción del material ingerido. Hay otros eventos que los vamos a ver ahora. Estamos hablando de las enzimas hidrolíticas que son un primer intento de destruir todo lo que esté en el interior de la vacuola fagocítica. Hay otros eventos. Dentro de estos eventos se encuentra el estallido oxidativo, que produce radicales libres derivados del oxígeno que también atacan a todo el material que esté dentro de las vacuolas fagocíticas, que son básicamente microbios. Estas sustancias son radicales libres derivados del oxígeno. Los radicales libres hacen daño
de diversas formas. Ya hemos hablado de la lesión celular por radicales libres. Así como hacen daño a nuestros tejidos, también hacen daño a los microbios que están en el interior del fagolisosoma. Por ejemplo, uno de los radicales libres derivados del oxígeno que se forma es el ion superóxido, que ataca a los microbios del fagolisosoma. El ion superóxido se forma por activación de la enzima NADPH oxidasa. Esta enzima se ensambla en la membrana del fagolisosoma. A partir del ion superóxido se generan otros radicales libres derivados del oxígeno, como el agua oxigenada y el radical libre hidroxilo. Todos estos radicales libres intentan hacer daño y degradar a los microbios que estén dentro de la vacuola fagocítica. La NADPH oxidasa tiene 7 unidades. Es una enzima muy grande, tiene varias unidades. Estas unidades están normalmente separadas porque la NADPH oxidasa tiene que ensamblarse únicamente en el fagolisosoma. Algunas unidades están unidas a las membranas plasmáticas y otras están en el citosol. El ensamblaje completo sucede cuando el neutrófilo se activa. Entonces, vamos a ver acá el ensamblaje de la NADPH oxidasa. Entonces, a nivel de la membrana del fagolisosoma, se ensambla y da lugar a la formación del ion superóxido a partir de oxígeno. Entonces, tenemos que se parte del compuesto químico NADPH, nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato reducido. O sea, tiene átomos de hidrógeno, pero se oxida por medio de la NADPH oxidasa. Esta oxidación da lugar a la formación del ion superóxido. Hemos visto que después se forma radical libre hidroxilo y también se forma peróxido de hidrógeno. Después interviene la enzima mieloperoxidasa. La enzima mieloperoxidasa pertenece al neutrófilo, se encuentra en los gránulos primarios, se llaman también gránulos azurófilos, y actúa sobre el agua oxigenada. Y en presencia de un haluro, como el ion cloro, dan lugar a la formación del ion hipoclorito. El ion hipoclorito actúa como radical libre, tratando de hacer daño a los microbios que están dentro del fagolisosoma. Este ion cloro, ¿de dónde procede? Del ácido hipocloroso. Entonces, para que suceda la formación del ion hipoclorito, se necesita la enzima mieloperoxidasa del neutrófilo. Entonces, vamos a ver el esquema. Se encuentra acá la enzima mieloperoxidasa, que es parte de los gránulos primarios del neutrófilo, se llaman también gránulos azurófilos. Cataliza una reacción en la que toma parte el ion cloro, que procede del ácido hipocloroso, y también toma parte el peróxido de hidrógeno, para dar lugar a la formación del ion hipoclorito, que actúa como radical libre. Bueno, aquí vemos la reacción de Fenton, según la cual a partir del agua oxigenada y ion ferroso se forma radical hidroxilo. Acá tenemos también otros radicales libres que se producen dentro del fagolisosoma. Tenemos la formación de óxido nítrico a partir de la enzima óxido nítrico sintetasa inducida, por eso se pone la letra I, óxido nítrico sintetasa inducida, de células fagocíticas tipo macrófago y tipo neutrófilo a partir del aminoácido arginina. Entonces, el óxido nítrico es un radical libre, también hace daño a los microbios que están dentro del fagolisosoma, y a partir del óxido nítrico se pueden formar otros radicales libres derivados del oxígeno, como por ejemplo el ion peroxinitrito, que también es microbicida. Vamos a mencionar algo sobre trampas extracelulares de neutrófilos.
son redes fibrilares extracelulares con sustancias antimicrobianas. Estas fibras están constituidas por DNA, pero este DNA procede de los neutrófilos. Para que se formen redes fibrilares a partir del DNA de neutrófilos, es evidente que el neutrófilo tiene que morir, generalmente por apoptosis. Y el DNA de estos neutrófilos muertos forma unas fibras que tienen sustancias antimicrobianas, y en esas fibras quedan atrapadas microbios, como por ejemplo bacterias. Entonces, tenemos acá. El DNA tiene un color rojo por el colorante que se ha utilizado, y el citoplasma del neutrófilo o polimorfo nuclear se ve de color verde. Entonces, cuando estos neutrófilos han muerto, este DNA forma unas fibras que tienen moléculas microbicidas. Y en estas fibras, esta es una micrografía electrónica, quedan atrapadas bacterias. Aquí vemos cocos, estas estructuras redondas son cocos, una forma de bacterias. Tenemos también otras sustancias microbicidas, como por ejemplo las defensinas, que se encuentran unidas a estas redes de DNA que proceden de los núcleos de neutrófilos muertos. Lesión tisular inducida por leucocitos. Nosotros sabemos que durante la inflamación se produce también daño a los tejidos del huésped. Esta lesión tisular es una consecuencia de liberación de sustancias microbicidas y enzimas del fagolisosoma al exterior. Las enzimas del fagolisosoma y sustancias microbicidas no deben salir fuera de la célula fagocítica. Tienen que estar únicamente en el interior del fagolisosoma. Si salen fuera de la célula fagocítica, van a hacer daño a los tejidos del huésped. Tenemos varios tipos, por ejemplo, regurgitación durante la alimentación. En este caso, los lisosomas liberan sus enzimas hidrolíticas en la vacuola fagocítica antes de que la vacuola fagocítica se haya cerrado por completo. Entonces las enzimas hidrolíticas salen fuera de la célula fagocítica, haciendo daño a los tejidos del huésped. Entonces, ¿qué es lo que sucedería si cuando todavía no se ha cerrado la vacuola fagocítica, tenemos zonas que están abiertas, puede haber ya una depresión de la membrana celular con el microbio en el interior, pero no se ha cerrado por completo la membrana de la célula fagocítica? Hemos dicho que se cierra mediante pseudópodos. Pero, ¿qué es lo que pasaría si el lisosoma primario se une a esta vacuola fagocítica que todavía no está cerrada por completo? Entonces, las enzimas del interior del lisosoma saldrían fuera de la célula fagocítica, haciendo daño a los tejidos. Eso se llama regurgitación durante la alimentación. Es un mecanismo que hace daño a los tejidos del huésped. Tenemos también la fagocitosis frustrada. No se puede fagocitar una determinada partícula cuando está inmersa en una superficie plana. Por ejemplo, inmunocomplejos situados en la membrana basal glomerular. No se puede cerrar la vacuola fagocítica. Entonces, tenemos acá nuevamente, ¿qué es lo que pasaría si estos microbios estuvieran en una superficie plana? Entonces, estos microbios no podrían experimentar la depresión después de la membrana celular, después de haberse unido a ella mediante receptores para microbios. Están en una superficie plana, no podría suceder esta depresión, pero se pueden unir lisosomas primarios, sucediendo la liberación hacia el exterior. Esto es lo que llamamos fagocitosis frustrada. También tenemos la liberación citotóxica. Se fagocita material tóxico para el neutrófilo, cristales de ácido úrico que dañan la membrana del lisosoma. Entonces, si hay un daño a la membrana del lisosoma, entonces tenemos que el fagolisosoma
libera las enzimas hidrolíticas hacia el citosol. Hay un daño a la membrana del fagolisosoma. Y si estas enzimas hidrolíticas salen al citosol, se produce la digestión del citosol y hay una muerte del polimorfo nuclear. Por lo tanto, estas enzimas lisosómicas salen fuera de la célula. Estamos diciendo que el polimorfo nuclear ha muerto por este proceso de citotoxicidad. Ejemplo de sustancia citotóxica, cristales de ácido úrico. Deficiencia de moléculas de adhesión. Nosotros habíamos hablado de 4 tipos de moléculas de adhesión. Teníamos las selectinas, moléculas de la superfamilia de inmunoglobulinas, etc. Tenemos la deficiencia de moléculas de adhesión tipo 1. Hay una deficiencia genética de la cadena beta de las integrinas beta 2. Mencionábamos algunos ejemplos de integrinas beta 2. Decíamos que la cadena beta es común, por ejemplo, CD18. Es cadena beta de integrinas beta 2. Puede haber una deficiencia genética de esta cadena beta. Deficiencia de moléculas de adhesión tipo 2. Acá hay una deficiencia de la enzima fucosiltransferasa, que sintetiza los residuos de ácido siálico de las glicoproteínas tipo mucina, que son moléculas de adhesión que se unen a selectinas. Por ejemplo, selectina E. En general, las deficiencias de moléculas de adhesión dan lugar a una predisposición a infecciones bacterianas a nivel de piel y tejidos blandos. Enfermedad granulomatosa crónica. Esta es una deficiencia a nivel del estallido oxidativo y da lugar a una predisposición a infecciones bacterianas igualmente en la piel y tejidos blandos. Puede haber un defecto genético de cualquiera de los 7 componentes de la NADPH oxidasa. Hemos dicho que la NADPH oxidasa es una enzima muy grande que se ubica en la membrana del fagolisosoma y se ensambla después de la fagocitosis. Cualquiera de los 7 componentes puede estar alterado, puede heredarse alterado con mutaciones genéticas. Tenemos la forma ligada al sexo padecida por varones, GP91Fox. Quiere decir que este gen del componente GP91Fox se ubica en el cromosoma X, pero tenemos también formas autosómicas con genes que se ubican en los autosomas. La herencia es autosómica recesiva. Tenemos el componente P47Fox y el componente P67Fox. P significa proteína y GP glucoproteína. Vamos a ver mediadores de la inflamación. Empezamos con histamina. Histamina es una amina vasoactiva ubicada en gránulos de mastocitos, basófilos y plaquetas. Es muy importante en inflamación. Es el primer mediador de la inflamación que se descubrió. Se libera a partir de gránulos de mastocitos por traumatismos, frío, calor. Tenemos también la unión de anticuerpos IgE a receptores específicos de la porción Fc de esta inmunoglobulina. Entonces vamos a hablar de estos receptores específicos de la porción Fc de inmunoglobulina E, porque son receptores típicos de una célula particular. ¿Qué célula tiene receptores que de manera particular ligan la porción Fc de inmunoglobulina E? Tenemos a los mastocitos o células cebadas. Son las únicas células del cuerpo humano que tienen receptores para la porción Fc de inmunoglobulina E. Otras células que toman parte de la inflamación tienen también receptores Fc, pero no para inmunoglobulina E, sino receptores, por ejemplo, para inmunoglobulina G o para otras inmunoglobulinas. Otras causas de liberación de histamina. Tenemos componentes del complemento tipo C3A y C5A, se llaman anafilotoxinas. Tenemos también proteínas liberadoras de histamina derivadas de leucocitos, neuropéptidos, interleuquina 1,
e interleuquina 8. Entonces, hay toda una serie de sustancias que dan lugar a la liberación de histamina, que es el primer mediador de la inflamación que se describió. ¿Cuáles son los efectos de histamina? Dilatación de arteriolas y aumento de permeabilidad vascular en vénulas. Quiere decir que toman parte de la vasodilatación de la inflamación y del aumento de permeabilidad vascular, que ya sabemos que es un evento importante en inflamación. Bueno, acá tenemos entonces que cuando se produce la interacción de inmunoglobulina E con sus receptores en la membrana de la célula cebada, se produce una desestabilización de esta membrana y se liberan gránulos de la célula cebada que contienen histamina. Ya hemos visto los efectos de histamina, pero estos gránulos que se liberan no solamente contienen histamina, sino contienen otras sustancias importantes en la inflamación, como otras proteasas y factores quimiotácticos. Después viene otros efectos de la unión de las inmunoglobulinas E a sus receptores correspondientes. Dentro de estos otros efectos está la síntesis de otros mediadores de la inflamación, como los metabolitos del ácido araquidónico, pero eso lo vamos a ver posteriormente a lo largo de este capítulo. Las células cebadas se encuentran en los tejidos conjuntivos, generalmente alrededor de los vasos sanguíneos. Tienen una propiedad que se llama metacromasia. La metacromasia significa que no dan una coloración igual a la coloración del colorante que se emplea. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la coloración o el colorante azul de toluidina, esperamos que haya una coloración azul. O si utilizamos el colorante azul de metileno, nosotros esperamos una coloración azul. Sin embargo, los mastocitos, cuando son coloreados con azul de toluidina, toman un color púrpura. No toman un color azul, sino un color púrpura. O sea, no se colorean del mismo tono que el colorante. Eso se llama metacromasia y es una propiedad tintorial de los mastocitos. Estamos mencionando que se ubican alrededor de los vasos sanguíneos. Vamos a ver otros mediadores químicos de la inflamación. Se encuentran dentro de estos las proteasas plasmáticas. Empezamos con el complemento. El complemento es un conjunto de 20 proteínas del plasma. Se hallan en forma inactiva. Hay un grupo de estas que se enumeran del 1 al 9, ¿no? C1 al C9. Vamos a ver la activación del complemento como cascada. Tenemos 3 vías de activación. La vía clásica sucede durante la reacción antígeno-anticuerpo. Estos anticuerpos, por ejemplo, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, se unen al primer componente del complemento, a C1. Tenemos también la activación por medio de la vía alternativa. Aquí la activación se realiza por medio de endotoxinas, veneno de cobra, polisacáridos complejos, etc. Y tenemos la vía de las lectinas, que también se inicia con C1, con el primer componente del complemento. Todas las vías de activación del complemento convergen en la formación del complejo de ataque de membrana, que abre orificios a los microbios, con lo cual los destruye. Tenemos entonces acá un esquema para ilustrar las 3 vías: vía alternativa, vía clásica mediante acción antígeno-anticuerpo y vía de las lectinas, pero tenemos un evento final que es la formación del complejo de ataque de membrana para abrir orificios dentro de microbios, lo cual da lugar a su destrucción. Sin embargo, durante la activación del complemento se forman otras moléculas importantes en inflamación. Por ejemplo, se forman anafilotoxinas, C5A y C3A. Hemos dicho que estas sustancias también contribuyen con la degranulación de la célula cebada para dar lugar a la liberación de los componentes de los gránulos preformados, donde se encuentra histamina y otras moléculas importantes en inflamación.
tenemos también que durante la activación del complemento se forman opsoninas, como por ejemplo C3b. Tenemos que se forman sustancias quimiotácticas, como C5a. Bueno, esto es un resumen de las 3 vías de activación del complemento, que ya las hemos mencionado, y el evento final, formación del complejo de ataque de membrana. Tenemos componentes intermedios como anafilotoxina C3A, C5A, tenemos también opsoninas, C3b, C3b inactivo, y tenemos también sustancias quimiotácticas como C5A. Bueno, acá tenemos la activación de la vía alternativa en la cual interviene factor B y factor D también. Este es un esquema muy sencillo para ilustrar la formación del complejo de ataque de membrana que da lugar a la formación de orificios en los microbios para su destrucción. Vía clásica, o sea, reacción antígeno-anticuerpo y activación del primer componente del complemento. Tenemos acá una animación de la vía alternativa del complemento que parte de la activación de C3b o de C3. La parte final es igual. Se forma un complejo de ataque de membrana para la formación de orificios en los microbios, por lo tanto, su destrucción. Acá tenemos una activación directa de C3 y no de C1, como sucede en la vía clásica y la vía de las lectinas. El complemento tiene que estar bien regulado. No puede estar activo durante periodos largos de tiempo, porque se produciría daño a nuestros tejidos. Entonces tenemos una serie de componentes que inactivan el complemento. Por ejemplo, tenemos el factor de aceleración del deterioro. Las siglas son DAF, que inactiva a C3 convertasa, con lo que la activación del complemento se bloquea. No puede estar activo por tiempos prolongados. Tenemos el factor I viene de inactivación, que inactiva a C3b, inhibidor de la C1 estearasa, bloquea el primer componente del complemento, y el CD59, que se llama también inhibidor de membrana de la lisis reactiva, bloquea la formación del complejo de ataque de membrana. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad en la cual hay destrucción de los hematíes por una activación descontrolada del complemento. No puede regularse de manera adecuada por defectos hereditarios en los reguladores. En este caso particular, hemoglobinuria paroxística nocturna, se produce una deficiencia de la ligazón de inhibidores del complemento. Estos inhibidores del complemento, tipo factor de aceleración del deterioro y CD59, tienen que estar unidos a la membrana celular y, en este caso, a la membrana del hematíe. Lo que está mutado es la enzima que forma los enlaces de estas dos moléculas, DAF y CD59, con el fosfatidilinositol de la membrana celular, en este caso del hematíe. Se produce una destrucción de los hematíes por activación incontrolada del complemento. Edema angioneurótico hereditario. Acá tenemos la deficiencia del inhibidor de la C1 estearasa. Deficiencia heredada. Se hereda una mutación inactivadora. Se produce en estos casos edema periódico en piel, laringe y mucosa intestinal por traumatismos o estrés. O sea, hay una activación del complemento que no puede ser regulada. Otras deficiencias del sistema del complemento. Tenemos la deficiencia de C3, que implica susceptibilidad a infecciones. Más bien la deficiencia de C2 y C4 se asocian a enfermedades autoinmunes, porque el sistema del complemento se utiliza para la eliminación de complejos inmunes. También tenemos la formación defectuosa del complejo de ataque de membrana, que implica susceptibilidad a infecciones por bacterias del tipo Neisseria. Nada más en cuanto a esta segunda clase o segundo video
del segundo capítulo del curso de patología.